No me dijeron, no me recordaron nada que tenía que ir ahora hoy día. Ahí estamos grabando. Ya. Entonces, bueno, lo último que vimos en la clase anterior fue el join. Voy a cerrar acá esto. Aquí, porque tengo la pantalla chica. Y el join en el fondo es una unión de tablas a través de un atributo común y tiene exactamente la misma definición que nosotros vimos en el curso de modelamiento discreto. O sea, no nosotros, pero que ven ustedes con los profesores de modelamiento discreto. Y el join se hace a través de un producto cruz y una selección. El producto cruz, entonces, es esto de acá que pone la lista de todas las tablas van a quedar en producto cruz, y luego se hace una selección igualando los códigos, las claves, digamos, las claves. Aquí el código proveedor en entrega se iguala con el código proveedor en proveedor, el código de artículo en artículo se iguala con el código de artículo en entrega, y el código de demanda en demanda se iguala con el código de demanda en artículo. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces un join. Aparte, se agregó acá un filtro que es la demanda además tenga que ser alta. ¿Ah? Entonces ahí tenemos un join, y eso es la última materia que nosotros vimos para la prueba. Bueno, vamos a ver algunas otras cosas que son bien potentes en SQL. Una de esas son las funciones agregadas. Son funciones... ¿Por qué usa el distinct? Porque podría, no estoy proyectando la clave completa del join, de lo que va a surgir del join, estoy solamente proyectando código proveedor y nombre proveedor, porque si un proveedor entregó varios productos de demanda alta, entonces el proveedor va a aparecer varias veces, por eso requiere el distinct, ¿ya? Sí, es clave proveedor, pero no es clave del join. A ver, si yo No proyecto es- la clave de una tabla, que es la única que estoy usando, entonces no va a tener repetido, pero aquí el proveedor va a figurar asociado, puede figurar asociado a distintas entregas, ¿ya? Entonces, si entregó el producto 1, que era de demanda alta, y el producto 3, que era de demanda alta, voy a tener dos tuplas donde ese mismo proveedor va a figurar con su número proveedor y su nombre proveedor, porque entregó el 1 y entregó el 3. Así que con el distinct me aseguro de que no esté duplicado. No sé si queda más claro, Enzo. Sí, profe, pero eso es independiente de dónde lo saque. O sea, es que en proveedor no se repiten. A pesar de que empieza a igualar con el join, pero no se repiten en proveedor porque es clave. Igual hay que poner el distinct, entonces. Sí, es que igual, si tengo una sola tabla, ¿ya? Y de esa tabla proyecto la clave primaria o una clave alterna, entonces no requiero distinct. Pero aquí, cuando yo hago join del proveedor con entregas y artículos, imagínate la tabla que voy a tener el producto, un mismo proveedor asociado varias veces con varios productos, con varias entregas. Y por lo tanto, si yo solo proyecto solo el código proveedor y nombre del proveedor, puedo tener tuplas repetidas. Porque el código proveedor no es la clave de la tabla resultante del join, digamos. La tabla resultante del join tiene una clave que va a ser compuesta por código proveedor, código de artículo y código de demanda, probablemente. ¿No? Entonces, aquí estoy proyectando una parte de esa clave. Ya. Entonces, vamos a ver algunas cosas que son potentes en, en SQL, y una es la cláusula group by, ¿ya? Bueno, hay una que es la group by y otra que son las funciones como count, min, max, sum, ABG, desviación estándar y varianza. Nosotros aquí nos vamos a concentrar en dos o tres de estas funciones agregadas, que son funciones que se agregaron a SQL y nos permiten hacer operaciones aritméticas o conteo. Estas operaciones funcionan de dos formas distintas. Hay dos grandes espacios en los cuales funcionan. Cuando el select no tiene una cláusula group by, que todavía no lo hemos estudiado, ¿ya? O sea, que es lo que hemos estudiado, y cuando tiene una cláusula group by, que es lo que todavía no hemos estudiado. Entonces vamos a revisitar estas mismas funciones agregadas cuando más adelante veamos el group by, vamos a ver el efecto que genera o cómo operan cuando hay un group by. Entonces, por ejemplo, queremos contar los proveedores, ya queremos saber el número de proveedores.
Ya, eso no lo podíamos hacer en álgebra relacional. En álgebra relacional no hay una forma de contar proveedores. Aquí podemos hacer uso de la función count. Select count, asterisco from proveedor. ¿Qué es lo que dice? Lo que hace es contar todas las tuplas. Asterisco se refiere a los atributos en general. Que siempre el count en general se suele usar con el asterisco. Entonces select count proveedor y eso nos dice que hay 1, 2, 3, 4, 5 proveedores. ¿Ya? Y con eso puedo saber cuántos proveedores hay. Puedo sumar también. Select sum, ahí digo cuál es el atributo cuál es la columna sobre la cual voy a sumar. ¿Ya? Entonces, queremos sumar aquí cuánto fue la entrega del artículo con código 5000. Entonces, lo que queremos sumar es este valor que está en este 40 con este 10. No tenemos por qué nosotros pedirle a SQL, al DBMS, los datos y después hacer nosotros la suma. Le podemos decir que nos entregue el dato sumado. Select sum cantidad from entrega where artículo igual 5000. O sea, se aplica el filtro y sobre ese filtro se suma la cantidad. Profe, por ejemplo, si quisiéramos hacer lo del count en esta tabla que tenemos como el 120, 170 repetido, ¿hay alguna forma de que cuente solamente esos los 5 distintos? Los 5 distintos, sí, tendríamos que hacer una composición de funciones probablemente. O sea, de que se puede, ¿ya? Pero tendríamos que hacer algún tipo de agrupación probablemente, o algún tipo de sintaxis más elaborada, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos hacer una cuenta de proveedores, ya lo que nos correspondería, lo más práctico sería ir a contar los proveedores en la tabla de proveedores. El count, las tablas no pueden tener elementos repetidos. La función count se aplica sobre una tabla. La tabla no puede tener elementos repetidos. No, porque el count opera sobre la columna completamente. Opera sobre la columna. Tomás, opera completamente sobre la columna. No importa lo que haya. Profe, disculpe, es que el anterior, cuando usó el count, le puso asterisco, y ahí, claro, se entendía que no era ninguno, pero no se le puede poner, por ejemplo, select count y ciudad. No, no, porque no opera sobre un campo en específico, sino que sobre la fila completa. Cuenta las filas resultantes solamente. Ah, ya, gracias. Claro. En ese sentido es distinto del sum o del average o de los otros, que uno dice, oye, hazme el cálculo matemático, la suma, el promedio, desviación estándar, sobre este campo y no sobre la fila. Justo el contar es una excepción o un caso especial dentro de la función agregar. Ya. Oye, Claudio, ¿te reconectaste entonces? Sí. ¿Sigues tú? ¿O Ya. sigo yo? Ya. Voy a desconectar, voy a dejar de compartir acá. Cuando que no se caiga. El viejo truco de la caída de... Yo creo que la caída. Ya no funciona y me están llamando por celular. Hay que hacer otra cosa ahora. El viejo truco. Ya. Voy llegando. Compartir. Que no se caiga. 15ª es la vencida. Me equivoqué en compartir la pantalla, parece, ¿no? Estabas compartiendo la vista del editor, no la vista de Sí, presentación. por eso sí. Está en el SQL. No, me agarra la otra. Bueno, ya no importa. Chícale Ahí tenemos una pantalla vacía, lo que estamos viendo. En tu pantalla de escritorio ¿Sí? vacía. Ah, me lo tira al revés. Ya, ok, ya me mañana. Ahora estamos viendo tu pantalla del editor. Tu pantalla de La PPT, ¿no? Sí. la PPT, pero no en modo presentación, sino que está en modo... Sí. Ya. Ahí quedó. Perfecto. La va mostrando, ya estaba probando yo ese join de ahí y estamos con la función agregada. Entonces, como les mencionaba, justo el count cuenta solamente las filas, las tuplas, entonces no tiene sentido al interior especificarle cuál es el campo que quiero sobre el cual me cuente las filas, porque en realidad da lo mismo. Ya, y en ese sentido, asterisco es suficiente.
No así en el caso del min, max, sum y los otros, varianza y estas otras estadísticos, donde sí le tengo que especificar cuál es la columna que vamos a utilizar. ¿Ya? Bueno, estaban ahí, ¿cierto? Con el tema de suma cantidad, mientras que si hubiera sido count, en este caso, ya me debiera haber dado solamente 2. Entonces, se dan cuenta que en este caso uno nota la diferencia respecto de si hay que especificar columna o no en el caso dependiendo de la función agregada que se quiera utilizar. ¿Ya? Eso. Ya, démosle con el group by entonces ahora, ¿no? Ya. Vamos a empezar entonces a ver cómo indica ahí la regla. Como dice, si una instrucción select no contiene una cláusula group by, no contiene un group by, y si la cláusula select tiene una o más funciones agregadas, todos los identificadores de columna especificados en la cláusula select deben estar contenidos en la función agregada. ¿Ya? Entonces, aquí hay una función agregada siendo utilizada en la proyección de los campos, ya del select, ¿cierto? Tenemos select son cantidad, from entrega, where art igual 5000, ¿ya? Mientras que, y eso anda bien, que era el ejemplo que habíamos visto ahora recién anteriormente. Mientras que la situación que está ahí abajo, el select código de artículo, coma, sum cantidad, from entrega, where art igual 5000, ya, inclusive aunque fuera sin el where art igual 5000, es inválido, de acuerdo a la regla que estamos viendo. Ahora, ¿por qué? Si pensamos un poco, ¿qué le estamos pidiendo a la consulta SQL? ¿Ya? Le estamos pidiendo acá abajo, bueno, primero acá arriba, le estamos pidiendo que no me proyecte todas las filas, sino que las agrupe. ¿Ya? Las agrupe, ya las agrupe todas las filas, las colapse, las junte todas, y en esa función de agregar o de juntarlas, me entregue la suma. ¿Sí? Y me proyecta solo una columna, porque aquí hay solamente una columna identificada en azul. No viene sum cantidad, coma algo, ni algo, coma sum cantidad. ¿Ok? Mientras que acá abajo lo que le estoy pidiendo, en el ejemplo de abajo, es que haga lo mismo, que me sume, que me colapse, que me junte todas las filas, ¿ya? Resultantes, que sean con código 5000 en este caso, ya me entregue la suma, pero que aparte de eso me entregue los códigos de artículo. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Los códigos de artículo son distintos, para cada una de las filas pueden ser distintos, entonces al juntarlas eso no es posible. ¿Ya? Entonces a eso se refiere la regla de que no es posible porque en el fondo van a haber distintos códigos de artículo, ¿y qué es lo que voy a colocar ahí? ¿Cuál código de artículo elijo? Entonces en ese sentido, cuando uno va a tener dentro de la proyección del select, de los campos que quiero que me muestre el select, voy a tener una función agregada. Hay que tener cuidado porque seguramente tengo que asegurar la consistencia de los campos que tenga al otro lado. ¿Ya? A eso se refiere la regla que acabamos de mencionar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a empezar a ver el tema de las interrogaciones anidadas. ¿Ya? Utilizando funciones agregadas. Este es un caso. No vamos a ver todos los casos que hay de funciones anidadas en SQL, vamos a ver solamente casos específicos, y por tanto ustedes después para la prueba lo único que tienen que hacer es ir viendo cuál es el caso que se puede dar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si quieren ahí, mientras olvídense del distinct, primero veámoslo sin distinct, ya me están pidiendo obtener los códigos de los artículos que hayan sido entregados en la mayor cantidad. Entonces, ¿cuál es la mayor cantidad? No me están diciendo en la mayor cantidad y que es de un valor tanto, sino que me están pidiendo, de alguna manera, primero ir a averiguar en la base de datos cuál es esa mayor cantidad, que es un dato dinámico en el sentido que puede ir cambiando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el select de acá abajo, este que está en rojo, lo primero que está haciendo es justamente eso, averiguar cuál es el mayor valor almacenado en alguna tupla, en su campo cantidad dentro de esa tabla. ¿Sí? Entonces me está diciendo, selecciona el mayor valor de cantidad desde la tabla entrega.
Ya lo que me está pidiendo ahí arriba, en el fondo, que hayan sido entregados en la mayor cantidad. ¿La mayor cantidad en dónde? En la tabla de entrega, que es la que maneja esas cantidades. ¿Ya? Sin ninguna distinción, si hubiera dicho, por ejemplo, que hayan sido entregados en mayor cantidad y alguna otra condición para esa mayor cantidad, que hayan sido entregados en mayor cantidad en el mes de febrero, entonces, ya asumiendo que la tabla de entrega hubiera tenido fecha de entrega, entonces ahí esa condición, esa característica de haber sido entregado en mayor cantidad en el mes de febrero, tendría que haber ido acá dentro de este select anidado el from entrega, pero de una entrega que sea de febrero. ¿Ya? Y que tenga todas las características que me pidan asociados a este máximo que estoy buscando. Distinto es si las características me las hubieran pedido no respecto al máximo, sino respecto a los códigos de artículo que me estén pidiendo. ¿Ya? Y ahí uno podría esto haberlo complejizado y haber colocado por ambos lados características adicionales. ¿Ya? Entonces, este es el template o el patrón de ejemplo de este tipo de ejercicio, es que, si se dan cuenta, me están pidiendo obtener los códigos, select arggato, ¿cierto? O el código de artículo, distinct, porque como no estamos en la tabla original, arggato no es clave primaria, van a haber varios, y de hecho aquí, por ejemplo, se ve de que el 1000 está repetido varias veces, entonces necesitamos el distinct porque va a aparecer como tantas veces haya sido entregado, ¿cierto? Si ese artículo ha sido entregado en distintos lados, por distintos proveedores, en distintas cantidades, ha sido entregado 5, 7 o 10 veces, va a aparecer 10 veces y por tanto necesito el distinct. ¿Ya? Entonces, entrégame los artículos o los códigos de artículos desde la tabla entrega, donde cantidad se iguala, y este select de acá abajo, si se dan cuenta, está hecho para que me retorne un solo dato. Es la proyección de un campo, select max cantidad, pero eso es un solo campo, pero más encima es solo una fila porque es una función agregada. Entonces me va a entregar un valor, la proyección de un campo y de una sola fila porque es agregado, un solo valor. Y por eso esto funciona. ¿Ya? Entonces este es el caso en que esta consulta que está en rojo me retorna un valor, un dato solamente. No me retorna un manto de datos. Y por eso lo puedo comparar acá, cantidad igual a algo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué pasa si se repite desde antes, no? Claro, en este caso sería el 40. Es muy importante para que esto funcione. Por ejemplo, si yo aquí cantidad igual select, le coloco no una función agregada, cantidad, por ejemplo, select cantidad from entrega, no se va a caer, no va a correr la consulta porque el select anidado sin el max, select cantidad from entrega, me va a dar una columna, ya, pero me va a dar un vector de datos, me va a dar todas las cantidades que existan ahí. ¿Ya? Lo mismo si proyecto en el select rojo anidado, proyecto max cantidad, pero trato de proyectar una segunda columna, de nuevo, eso no es un valor único, no es un solo dato, y por tanto la comparación después que se haga con el where cantidad no va a funcionar. Piensen que no el compilador, pero el motor de base de datos, el DBMS, en este caso MySQL, lo que hace es que primero resuelve la consulta anidada, la consulta en rojo, con eso obtiene un valor, y después con eso lo reemplaza acá y ejecuta la consulta superior. ¿Sí? ¿Claudio? ¿Sí? Hay varias preguntas en el chat, una que me la escribieron a mí directamente, así que tú seguramente no la 40. ves. Dice, disculpe, no, pero el ejemplo que dio sobre una condición de fecha en la entrega, habría que poner un where dentro del select. Eso no sé, la verdad que me perdí en eso, no sé dónde, no sé si fue un ejemplo anterior tuyo. Sí, por ejemplo, si dijéramos, hagamos los dos casos, si me dijeran obtener el código de los artículos que hayan sido entregados en alguna fecha, en febrero, entonces el where febrero iría aquí, entre where, que sea en febrero, and cantidad igual. Y si me dicen, por ejemplo, obtener los códigos de los artículos que hayan sido entregados en febrero, ya, que hayan sido entregados en febrero, y en la mayor cantidad obtenida en diciembre. Entonces son dos fechas. Entonces febrero va acá arriba, mientras que diciembre, porque es la mayor cantidad entregada en diciembre, el de diciembre iría acá en el from, en el where después del from del select anidado, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí uno puede colocar condiciones
que pueden enriquecer la consulta, tanto para lo que es los datos que quiero de verdad, en el fondo los códigos de los artículos que estoy pidiendo, como también a características especiales de fecha y de otras respecto de cómo seleccionar al valor de mayor cantidad que después voy a ocupar como condición. ¿Sí? Claro. Ahí, Puede ser utilizado en cualquiera de los dos. Quería hacer la distinción para que no se vayan a confundir. Ahí tienen que ir probando qué implica colocar la condición en uno o en otro. Eso preguntaba qué pasaba si se repite. Yo supongo que si se repiten, si hay dos artículos que tienen la entrega de la misma cantidad, van a salir los dos las veces que sean. Si son artículos distintos, o sea, el distinto es porque podría haber dos veces que el mismo artículo figure con la misma cantidad entregada, digamos. Claro. Entonces eso elimina que el mismo artículo figure dos veces. Noten siempre que lo que está en negrita es lo que, de hecho, hay dos cosas acá. Lo que se va a mostrar en la resultante son los códigos de artículos distintos de la tabla entrega, ya de la tabla de entrega. Y lo que está abajo, where cantidad igual a algo, es que cumplan para cada tupla de la tabla de entrega, que está indicada afuera, se va a verificar si su cantidad es igual al resultado de la query interna. Es en el fondo, se toma la primera tupla y se pregunta, ¿es igual al máximo valor de toda la tabla? Si es igual, entonces aparece el resultado. Si no, o sea, de ahí pasa la segunda, la tercera, y así. Cada tupla de la tabla de entrega va a ser analizada respecto a ese valor máximo que se encontró. Y todas las que tengan ese valor máximo que se encontró van a aparecer la resultante. Eso. Claro. Esta consulta no es pesada, un poco a raíz de lo que dijo Franco, porque el select en rojo se ejecuta una sola vez, y es lo primero que se ejecuta. Se obtiene un valor, en este caso 40, y esa después no se vuelve a ejecutar para cada una de las filas de la consulta de afuera. ¿Ya? Se reemplaza el valor. Entonces, para la consulta de afuera, que es el select distinct art gato from entrega, ya empiezo a recorrer las filas, en el fondo sobre esta tabla, pero cuando yo empiezo a recorrerla, ya resolví la consulta de abajo y ya tengo el 40 y ya está siendo reemplazado. ¿Sí? Explico esto porque después cuando veamos el otro select anidado, que es que en el caso del exist not exist, ese no es así. ¿Ya? No se ejecuta la consulta anidada, no se ejecuta una vez, sino que se va ejecutando para cada fila de la consulta mayor. Y eso sí lo hace más pesado. ¿Ya? Es importante esa consideración porque de repente el utilizar innecesariamente un exist o not exist va a hacer que la consulta sea más pesada, gaste más recursos, el computador o servidor se quede pegado, ¿ya? O sea, se demore más y si esa consulta es muy frecuente, es una mala práctica porque te va a estar atacando a ti mismo sin querer queriendo, como decía el chavo. ¿Ya? Hay un tema de eficiencia en ese caso. ¿Ya? Hay todo un tema después de optimización de consultas de SQL que después va quedando, en el caso del curso, queda fuera de alcance. ¿Ya? Estamos entonces, ya, después si nos da el tiempo en la clase mañana podemos hacer ejercicios directos sobre el SQL sobre el PHP MyAdmin, para que ustedes vayan ejercitando y vayan sacando las dudas existenciales. Lo mejor es irlo probando. ¿Ya? Aquí está lo otro, las cláusulas de exist, not exist. Veamos el ejemplo, encontrar los códigos y descripciones de artículos que tienen el mismo nombre, pero con código diferente. ¿Ya? ¿Sí? Entonces esta es una proyección de artículo, necesito compararlas con artículos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Mira, está diciendo primero, en términos generales, antes de leer la consulta, tengo los artículos, ¿sí? Tengo los artículos, voy a proyectar los artículos, pero en donde existan, y de nuevo, selecciono acá los artículos, de nuevo, otra tabla de artículos, y por eso le doy otro alias, A2 para no confundirlo, y estoy pidiendo que la descripción del artículo sea igual, pero el código sea distinto. ¿Sí? De la tabla de afuera con respecto a la tabla de adentro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos dos tablas, por así decirlo. Tenemos la tabla, vamos a partir por la tabla de artículo A1. Vamos a partir por artículo 1, o la tabla 1 de artículo. Va a empezar línea por línea acá. Va a tomar lápiz
Y para esa fila primera, que es 1000 lápiz rojo A, va a ejecutar la consulta agregada, la consulta en rojo que está allá adentro. Y si eso da verdadero o falso, en realidad, si es el exist lo que busca, no le interesa adentro si es que cuál es el dato que se va a proyectar, porque este select asterisco from artículo A2, en realidad nunca ese asterisco, nunca esos campos se van a proyectar o se van a mostrar. Lo único que le interesa al exist o not exist, como dice su palabra clave, es la existencia o no existencia de tupla. Entonces, si para el 1000 lápiz rojo A, que es la primera fila, esa consulta anidada da vacía, entonces da falso. Si da al menos una fila, da lo mismo si da 1, 2, 3, 4, si da al menos no vacío, una fila o más de resultado, entonces verdadero y por tanto la va a seleccionar. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, para cada una de las filas del artículo A1, de la tabla de afuera, del select de afuera, va a ir ejecutando la consulta y va a ir viendo si da vacío o si da filas. Y de acuerdo a eso, cumple o no cumple con la cláusula de exist. Entonces, si se dan cuenta, es bien pesado, porque está haciendo una consulta para cada fila de la tabla superior. Entonces, en este caso, ¿cuántas veces se va a haber ejecutado el select en rojo, el select anidado dentro del exist? Para esta tabla se va a haber ejecutado 6 veces, ¿sí? ¿Ya? Y siempre la tabla a proyectar, ¿cuál es la proyectar? Los datos que se van a mostrar tienen que ver con el select que está arriba, en el nivel superior, nunca el que está adentro. ¿Ya? ¿Ok? Entonces las típicas dudas son, oye, da lo mismo si aquí en select asterisco hubiera colocado select descripción, coma, art gato, coma, alguna otra cosa. Sí, en realidad da lo mismo porque eso nunca se va a proyectar, nunca se va a mostrar. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Entonces veamos, ruteémoslo, entre comillas, ruteémoslo brevemente para los primeros dos. Entonces tengo 1000 lápiz rojo A, que es el artículo A1. Entonces me está preguntando, ¿existe o no existe? Y selecciono from artículo A2, ya empieza a ver el primero y empieza a comparar descripción del 1, descripción lápiz, ya con lápiz, porque estamos parados acá mismo, ¿cierto? Lápiz con lápiz y que el artículo sea distinto. No, después lápiz con tijeras, lápiz es el 1 y tijeras es el 2, porque vamos avanzando el 2, ¿cierto? Entonces, como casi un for anidado, por así decirlo. ¿Ya? Lápiz con tijeras, no, lápiz con agenda, no, lápiz con adhesivo, no, lápiz con lápiz, sí, ¿ya? Y el código del artículo es distinto, sí, porque es 1000 y 4000. Entonces, lápiz rojo, ese primero, sí lo va a mantener, sí se va a proyectar. ¿Sí? Después, tijera va a llegar hasta el final, porque esto hace la consulta completa. En el fondo, lápiz rojo 1000 lápiz rojo, en su cláusula exist, esta consulta anidada va a arrojar una fila. ¿Cuál? El 4000 lápiz null. No es vacío. Entonces, sí existe en la consulta de adentro y por tanto sí se va a proyectar. En el caso, ¿sí? Después, artículo 1 va a pasar al segundo, 3000 tijeras azul. ¿Ya? ¿Cierto? Vamos a partir de nuevo con el, ¿cómo se llama? Con el select anidado. Para 3000 tijeras va a empezar 1000 lápiz, no 3000 tijeras, no porque es la misma descripción, pero es código y no es código distinto, así que no vale. 5000 agenda tampoco, 2000 adhesivo, 4000 lápiz y 6000 cuadernos, no. Entonces para 3000 tijeras azul, el exist da vacío. Como da vacío, no existe, eso es falso y por tanto no va. No va 3000 tijeras azul en la cláusula de afuera, ¿sí? Como proyección. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo va o no? Voy viendo el chat. De esto con lo anterior. ¿Con cuál anterior? ¿Con un select normal o con la otra función agregada de select max? Con una anidada sin exist. Es que a ver, aquí estamos viendo cómo en ciertas situaciones particulares uno puede tener algunas
alguna función especial como el exist, not exist, o el de campo igual función select anidado, y que requieren de un select anidado, pero no es que el select anidado pueda ir en cualquier lado, ¿ya? A eso me refiero con que son templates, son patrones de cómo hacer la consulta y que me permiten satisfacer ciertas consultas, disculpen, ciertos patrones de cómo estructurar el SQL, que son puntuales, y que me permiten con eso satisfacer ciertas consultas. Entonces, cada vez que a mí me digan, por ejemplo, en el caso anterior, porque son 6 o 7 solamente, o menos, creo que tenemos el campo igual valor, que es este que estamos viendo ahora, ¿cierto? Y es el template. Entonces, cada vez que me digan algo como, mira, artículos o datos, quiero a los alumnos que, muéstrame a todos los alumnos que sean no de un dato duro, concreto, que hayan entrado el año 2015, ¿ya? Porque eso se hace con un select normal, sino que me digan de un dato relativo, que hay que ir a consultar a la base de datos, que hayan ingresado, que se hayan graduado en el año más nuevo de la base de datos. ¿Cuál es el año más nuevo? ¿De dónde sacó eso? Ah, voy a tener que hacer una consulta unidad de ese tipo. Entonces, fecha, ¿ya? O que hayan sacado, dame todos los alumnos que han sacado la nota más alta en este curso, a través de todos los años. ¿Cuál es la nota más alta? Ah, voy a tener que ir a buscar en la tabla notas para ese curso cuál es el valor, cuál es el mayor valor. Si me hubieran dicho, entrégame todos los alumnos que han sacado la nota más alta en cualquier curso y la nota más alta posible en esta escuela, en este mundo. Ah, entonces tengo que ir a la tabla completa, no filtrar por curso, sino que llegar y buscar directamente cuál es la nota más alta. Y lo mismo puedo aplicar a productos. ¿Cuál es el producto más vendido? ¿Ya? Entonces, dame todos los productos que han sido vendidos en la cantidad más alta vendida por cualquier producto. Chuta, ¿cuál es ese número? Voy a tener que ir a buscarlo. ¿Se dan cuenta que hay un cierto patrón? Siempre estoy pidiendo, ¿ya?, un dato, no de manera explícita, sino que de manera implícita, que hay que ir a buscar a la base de datos y que después esa implica tener que ir a utilizarla dentro de una cláusula para seleccionar un conjunto de datos. Ese es el patrón detrás que después se va a terminar aterrizando de esta manera, ¿sí? Mientras que en este otro caso del exist que estamos viendo ahora es otra cosa, nada que ver, es otro patrón, es otro tipo de consultas que me permite hacer el exist, que tienen que ver con, oye, entrégame todos los datos o todas las tuplas o todas las filas de uno o más tablas, en este caso estamos con una tabla, ya, pero que cumplan un conjunto de condiciones que se verifican a través de otra consulta. Entonces, en ese sentido, es mucho más rico, ¿ya? Ahora, lo otro que después ustedes se pueden dar cuenta es que casi siempre, ¿ya? Uno en vez de hacer join entre tablas, podría hacerlo con exists, ¿ya? Sin embargo, por el tema de eficiencia que yo les mencionaba, uno prefiere no hacer el exist y hacer el join entre tablas o el producto cartesiano entre tablas tradicional, porque ese es más eficiente que estar haciendo el exist. ¿Por qué razón? Por la razón que les dije de que si se hace con exist es un poco más lento, consume más recursos, porque para cada fila de la tabla de afuera, de la tabla 1 en este caso, se empieza a ejecutar, a verificar lo de la tabla de adentro. Entonces, en ese sentido es bien parecido. No es lo mismo, pero era bien parecido a lo que podría ser el producto cartesiano entre dos tablas, pero claramente consume el exist o not exist, consumen hartos más recursos. Entonces, en realidad, como regla, el exist se usa para casos muy particulares y siempre uno trata de ver si esto se podía, en vez de exist, haberlo hecho con un join simple, o no tan simple a lo mejor, pero solo con join y no utilizando exist. Entonces, en ese sentido, no sé si para allá iba la pregunta, pero en ese sentido sí es una recomendación. Entonces, después en su vida laboral, cuando ustedes empiecen a ver las consultas o les toque ver las consultas del diseño de una base de datos y está media pegada en algo y se dan cuenta que hay muchos exist, eso huele raro, ¿ya? Es distinto del not exist, que vamos a ver, espero ahora a continuación, ¿ya? Porque el exist, en muchos casos, si es que no en todos, es reemplazable por un join entre tablas. Y eso lo va a hacer mucho más rápido, ¿ya? Entonces esto es como un truco, un tip respecto de performance. No se va a caer la consulta, pero si es una consulta recurrente, va a hacer que el servidor de base de datos se termine cayendo por falta de recursos,
entonces sí se va a terminar cayendo, no la consulta, pero sí el servidor que le provee, ¿ya? El DBMS, ¿ya? Eso. Entonces, hay que empezar a jugar. Para el caso de la prueba, por ejemplo, este módulo está simplificado porque cuando uno enseña base de datos completo, puede venir cualquier cosa, hay muchas más animaciones en cualquier lado, ¿ya? Por ejemplo, aprovecho de descartarles al tiro. Está claramente fuera de alcance, si alguien se pone a ver en internet, uno podría tener un select anidado, un select entre paréntesis, que me entregue datos en el from. Yo podría tener select cualquier cosa, select asterisco from, paréntesis y un select anidado. Eso si lo ven por internet o si de repente están enredados y piensan que esa puede ser una solución para la prueba, no, porque está fuera de alcance. Se puede, pero la base de datos es mucho más complejo de lo que estamos viendo ahora y lo estamos simplificando, ¿ya? Entonces, para el caso de la prueba, cuando entren estos select de mayor complejidad, son 4 o 5 los que vamos a ver, entonces la consulta debe ser, el approach de ustedes debiera ser, a ver, esta consulta se hace con join simple, más algunas condiciones varias en el where, o es alguna de estas 5 casos especiales, ¿ya? ¿Cuáles 5? Llevamos 2, ¿ya? Select max, campo igual, máximo, mínimo, u otro valor promedio o algo por el estilo, que tengo que ir a buscar dinámicamente una tabla, o el tema del exist, aunque ya les dije, ya les soplé de que el exist casi siempre es reemplazable por tablas join normales, así que uno se puede sacar el pillo y evitar el exist, ¿ya? Así que ahí hay prácticamente una menos, ¿ya? Pero esto le explicamos para que se entienda la lógica, ¿ya? Sigamos entonces. Si el exist lo que hace es seleccionar a los artículos o a las tuplas del select de afuera, ¿ya? De la consulta exterior, de acuerdo a la existencia, ¿ya? ¿Qué es la existencia? Es decir, que para cada fila de artículo A1 de la consulta exterior, al menos exista una fila, al menos me resulte una tupla y no de vacío en la consulta interior, ¿ya? En el caso del not exist es justamente lo contrario. ¿Ya? Yo selecciono al revés, yo voy a seleccionar acá artículo, sin ni siquiera leer lo que me están pidiendo, aquí yo voy a seleccionar artículo en la medida en que la consulta me dé vacía. ¿Sí? Si me da vacía la consulta de adentro que está en rojo, ya la consulta unidad, entonces selecciono ese artículo en select. Si me da al menos una fila, entonces ya no es vacío y por tanto sí existe o no existe y por tanto es falso. ¿Sí? Entonces lo mismo en este caso, partimos. Tenemos, aquí lo bueno es que son tablas distintas, entonces me están pidiendo mostrar los datos de los artículos que no han sido entregados, ¿ya? Entonces, tengo que ir viendo artículo por artículo, ¿ya? Artículo por artículo si han sido entregados, ¿sí? Por eso las tablas, y por eso va en ese orden, ¿ya? Entonces voy viendo qué código de artículo tengo que, casi como con la prueba o la revisión manual que uno hubiera hecho, si es que esto lo hubiéramos hecho a mano, ¿cierto? Con papeles, ¿ya? De manera manual. Ya, primero tengo que ir a ver cuáles son todos los artículos que hay. Entonces voy a la tabla de artículos donde tengo la lista exhaustiva sin repetir de todos los artículos, ¿ya? Y empiezo a ver cómo puedo ver cuáles no han sido entregados. Nunca. Voy a la tabla entrega, que es la que tiene todos los códigos de artículo que alguna vez han sido entregados, ¿ya? Y empiezo a comparar, ¿sí? Y en esa comparación hago eso. Ya, entonces voy artículo por artículo, select asterisco from artículo, voy campo que quiera, bueno, están pidiendo ahí mostrar todos los datos, por eso select asterisco from artículo, ¿ya? Y en donde no exista, select lo que sea, asterisco porque en realidad me da lo mismo, que es lo que voy a pedir ahí, porque me interesa solo la tupla, from entrega, entonces que haya sido entregado, ¿ya? Y no me sirve que sea select asterisco from entrega nomás, porque si no coloco el where, va a estar entregando siempre la misma consulta, me va a proyectar todo esto, ¿cuántas son? 3, 4, 5, las 10 filas, esto me va a dar 10 filas para cada uno, las mismas 10 filas para cada uno de los 6 artículos, si es que no coloco la cláusula where ahí. Entonces la cláusula where es la que me engancha, ¿ya? Es la que me termina enganchando el artículo, en el fondo la fila de afuera, y va haciendo, disculpen, es la que me engancha la
la fila de afuera con la consulta de adentro. Y ese artículo where es el que está haciendo que cambie la consulta del not exist cada vez que voy cambiando la fila de artículos, la fila de la consulta que está afuera. Entonces estoy en artículo 1000 lápiz, ¿ya? Y esa consulta, para esa fila 1000 lápiz, se va a ejecutar la consulta select asterisco from entrega where ¿qué cosa? Where 1000 igual entrega punto argato. O en realidad argato, entrega argato igual 1000. ¿Sí? Cuando pasa a la otra fila, la 3000, ¿ya? En artículo celeste, en la tabla de artículos, ya el select se va a cambiar, va a ser idéntico, pero va a cambiar el artículo argato por 3000. Y eso va a ir haciendo que la consulta anidada, que se ve ejecutando por la consulta sobre entrega, que la consulta anidada se ve ejecutando para cada fila del artículo. ¿Sí? Y de acuerdo a si hay existencia, si me da vacío o no me da vacío, va a ir apareciendo o no apareciendo en la tabla, en la proyección resultante. Entonces, si vamos viendo, 1000 lápiz, empieza a buscar acá, sí está, así que no cumple, fuera. Después 3000 tijeras, empieza a buscar, está 3000, sí. Así que de nuevo, no es un not exist. ¿Ya? Si hubiera dicho exist, las en blanco hubieran quedado proyectadas, ¿ya? Pero me está pidiendo una no existencia. Después 5000, lo empiezo a buscar si está, ¿ya? Bueno, no es que lo vaya recorriendo secuencial, va a votar 2. Entonces 2 no es vacío, 2 filas no es vacío para 5000 agendas y por tanto no cumple. Después 2000 adhesivo, ¿ya? Hace la consulta, no está, así que da vacío, así que sí cumple. Después 4000 lápiz, 4000 va a dar 2 filas, ¿cierto? Eso no es vacío, así que no cumple, ¿ya? Con no existir. Y después 6000 cuaderno no aparece, así que va a dar vacío. ¿Sí? Entonces al final de quienes no existen, ¿ya? Quienes me dieron vacío en esa consulta, es 2000 y 6000 adhesivo y cuaderno. ¿Ya? Ojo que muchas veces uno se equivoca y cuando lo está haciendo tiende a decir, cuando uno le presenta, oye, mostrar los datos de los artículos que no han sido entregados, uno tendría de decir, a usar el distinto, el mayor menor. ¿Ya? Después déjenlo anotado por ahí y lo piensan un poquito. El mayor menor. Porque no es lo mismo que haber hecho un select asterisco from artículo, where from artículo como entrega, where, no sé, where el código de artículo sea distinto del código de entrega, o algo con respecto a entrega. ¿Ya? Y la verdad es que no se puede. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está buscando acá es la no existencia de tuplas, artículos que no estén en otra tabla. Aquí, como yo sé, aquí en la tabla entregas uno la mira, yo tengo los códigos repetidos de los artículos, de los productos, de los artículos que han sido pedidos. ¿Y cómo sé cuáles no han sido pedidos? ¿Ya? Si a mí me dicen, si a mí no me enseñan el not exist, no tengo cómo con join buscar los que no están. Porque si yo la multiplico, le hago un join con artículo, siempre me va a ir buscando, van a desaparecer los que no tienen tupla. Si yo multiplico entrega con artículo y le coloco que el código del artículo de entrega sea igual al del artículo, el código de artículo sea igual a la entrega, código de artículo, van a desaparecer el 2000 y el 6000 porque no tienen proyección al otro lado, no tienen filas al otro lado. Entonces, por producto cartesiano, por join de tablas, no tengo cómo pillar la inexistencia de filas en una tabla. ¿Ya? Y por tanto, el not exist, ¿ya? No hay cómo hacerlo de otra manera. ¿Ya? Cuando me piden la no existencia, y esa es la palabra clave que a ustedes les debe gatillar cuando venga alguna consulta. Mira, dame todos los artículos que no han sido nunca pedidos, o que no han sido nunca pedidos en la quinta región. Entonces, en el select de acá adentro, no pedidos, pero en la quinta región, porque a lo mejor han sido pedidos en otro lado. Dame todos los alumnos que nunca han tomado, todos los alumnos de la escuela que nunca me han dado nunca han tomado el ramo o cursado el ramo I210, ¿ya? Y se han perdido de sus maravillas. Entonces, eso es que en la tabla de registro, seguramente hay una tabla que hace el join del root del alumno con el código del curso, ¿ya? Entonces voy a buscar todos los root que no tienen, ¿ya? Entonces, que no tienen es distinto de
Es distinto de que tengan, ya, ahí está como la tentación, esa era la palabra. La tentación de decir, mira, dame todos los root de los alumnos, ya, que no tengan de código, de curso la sigla I210. Y eso no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? Ya, ármense ustedes ahí en el MySQL una tabla chiquitita, ¿ya? Solamente es muy parecida a esta, a la de entrega, ¿ya? A la de entrega, con el root, con root y siglas de curso. Entonces no es lo mismo. No hay que confundir el distin en una cláusula where de lo que es la no existencia de tuplas o de filas en una tabla. ¿Ya? Entonces, para verificar la no existencia de filas o de tuplas en una tabla, la única manera es el not exist. Que es distinto de decir, oye, dame filas que para un valor de un campo, ya el valor de un campo sea distinto de un valor X puntual. ¿Sí? Yo dijera, dame todos los alumnos, o acá, por ejemplo, bueno, siguiendo el símil de los alumnos, dame todos los alumnos que hayan tomado algún curso que no sea el EI 210, ¿ya? Que hayan tomado algún curso, entonces está en la tabla de alumnos que tomaron curso, y que hayan tomado un curso, pero que no haya sido EI 210, ahí sí les sigo con que el campo es igual a campo distinto de EI 210, pero es sobre los que ya tomaron curso. Si yo estoy pidiendo, dame todos los alumnos que no han tomado eso, entonces directamente la tupla en esa tabla, la fila en esa tabla no existirá. ¿Ya? Ahí después le damos para el caso de ejemplo. ¿Ya? Después de haber pasado el set de diapo, me cobra la palabra y empezamos a hacer ejemplos de ese tipo para que ustedes se vayan convenciendo, y la idea es que ustedes también los vayan haciendo para que ustedes también se convenzan. ¿Ya? Ahora, es siempre el template para la prueba o para lo que vamos a pedir y después integrarlo al PHP, siempre vamos a ir pidiendo un poco construcciones simples, es decir, a esto el exist, el not exist y el anterior, que es el del select max cantidad, van a venir así tal cual, o de repente aquí en el from, no sé si alcanzamos aquí a ver algún ejemplo en donde haya que proyectarle colocarle una segunda tabla acá o algunas condiciones acá como les mencioné, pero no va a venir un where cantidad igual el máximo de algo y después con un not exist más encima. No vamos a empezar a mezclar estos cinco casos especiales, ¿ya? A lo más podrían venir mezclados con join, ¿ya? Con más tablas arriba o adentro, o con más condiciones en el where, pero no vamos a estar mezclando, porque se puede, pero de nuevo, está fuera de alcance, ya no solo por tiempo, sino porque siempre ha estado fuera de alcance dentro del curso, el mezclar, por ejemplo, aquí en el not exist, que tenga where exist o where not exist, y que puede venir campo igual valor, o campo mayor a un valor, o menor a un valor, pero no puede venir después el caso anterior, y que haya, no sé, para acá encontrar los códigos de descripción de artículos que tienen el mismo nombre pero código diferente, y que hayan sido pedidos y que en algún pedido hayan sido pedidos en el valor, en la cantidad máxima de algún pedido existente en el sistema, ¿ya? Porque eso se hace con este caso anterior. Entonces empezar a mezclarlo, no, aparte que la frase empieza a quedar mucho más larga. En general las consultas las tenemos acotadas a un par de líneas nomás, o a frases similares a las que estamos acá, con las que estamos acá en las diapos. ¿Ya? Me van quedando 4 minutos, igual alcanzamos a avanzar un poquito más, al menos con el group by para darle un poco, y nos queda poco porque es el group by y después el group by con having, y con eso estamos. Entonces tenemos el campo igual select agregado, por así decirlo, tenemos el exist, not exist, donde en realidad vale más el not exist, porque acuérdense que el exist siempre me puedo saber el pillo, y de ahí vienen los otros dos, que es el group by y el group by más having. Y esos son, bueno, no eran 5. Bueno, sí son 5, pero sin el exist termina siendo en realidad 4. ¿Ya? ¿Profe? Sí, dime.
Disculpe, lo que pasa es que yo la verdad es que vi la clase anterior es que no pude verla presencial. O sea, Ujú. cuando estaban ustedes, entonces vi que se saltaron la parte del like y not like. ¿Eso no entra entonces? Vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Estamos ahí con... Veamos si... Hasta ahora no. Si después alcanzamos y se los muestro en demo cómo funciona el like, sí, puede ser. Aparte que no es muy complicado porque el like es un filtro sobre string, entonces dependiendo de dónde va el asterisco, o no asterisco, disculpa, el signo porcentaje, ahí ustedes lo pueden probar y ver puntualmente. Yo lo estoy pateando para cuando, lo estoy corriendo para cuando veamos PHP, y ahí nos va a servir a hacer alguna consulta con like, eso. Pero lo vamos a ver súper puntual directamente. ¿Ya? El like es súper útil porque si yo busco campo igual valor, campo igual Santiago, tiene que ser, por ejemplo, campo ciudad igual Santiago, Santiago tiene que coincidir directo, mientras que si coloco like San, ¿ya? Y dependiendo si coloco el signo porcentaje antes y después, si lo coloco antes y después, porcentaje San, porcentaje, signo San, signo por ciento, entonces me va a encontrar no solo Santiago, sino que San cualquier cosa y cualquier cosa que venga antes con San. ¿Ya? Entonces en ese sentido es interesante. Como yo podría colocar like A, AR o un par de combinaciones de dos o tres letras y me va a buscar, me va a filtrar rápidamente todas las filas que tengan en ese campo esa palabra. ¿Ya? En general ese buscador con like se usa bastante, se implementa bastante en los sistemas reales, ¿ya? Y se aplica no solo a un campo, sino que directamente a todos los campos que no sean numéricos. Se hace una query al tiro que busquen el like con O, que sería acá, si los datos o las letras que metiste son like propgato, or like nombre, or like ciudad, or like calificación. Le hacen al tiro el like a todos los campos, cosa de que no tengas ni siquiera que especificar sobre qué campo. Tú escribes nomás filtrar y escribes la palabra o el número y te van a ir a filtrar al tiro en cualquier campo lo que quieras filtrar. Eso es lo que se hace de manera simple. Y después uno cliquea avanzado y ahí puedes darte la lata, por así decirlo, tienes una pantalla donde te va a pedir especificar qué campo, igual qué valor o similar a qué valor. Y ese similar se transforma en un like después por consulta de SQL por debajo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más entero, más completo, más redondito, implementado más adelante. Bueno, más adelante la próxima semana, que es cuando empezamos con HTML con HTML y PHP. ¿Ya? Eso, solo cerrar demostrándoles este último tema, que es el group by, para que después podamos cerrar group by, having, y hagamos ejercicios sobre el PHPMyAdmin. ¿Ya? Esto, lo que está haciendo esto es agrupar, y agrupar por un criterio. Entonces aquí estamos buscando a las ciudades, encontrar las ciudades de los proveedores. Entonces, ¿qué ocurre acá? Select ciudad from proveedor. Yo selecciono la ciudad y me van a aparecer Santiago, Arica, Santiago, Valle Alegre y Valparaíso. Eso. ¿Ya? Y estoy pidiendo group by ciudad. Entonces, group by ciudad y me los va a tirar agrupados. ¿Sí? Todas las filas que tienen el mismo valor por el campo que estoy agrupando se juntan. Entonces me va a decir, va a juntar Santiago con Santiago, quedan en uno, Valle Alegre está una sola vez, Arica también una vez y Valparaíso una. ¿Ya? ¿Ok? Este es un caso simple. Vamos a ver otros en donde el group by tiene más sentido. ¿Por qué? Porque alguien me podría decir, pero profe, esto es lo mismo, ¿para qué vamos a usar el group by? Si en realidad yo podría haber hecho un select distinct, ciudad from proveedor, y me ahorro el group by. ¿Sí? Sí, estaría en lo correcto. ¿Ya? Ahora, un abuso que ustedes hacen muchas veces es usar el group by en vez del distinct. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque el group by, sí, si yo coloco group by ciudad en este caso, me genera el efecto de distinto, pero claramente el group by es mucho más pesado que el distinct, ¿ya? Porque hace una agrupación como para hacer algún cálculo. Entonces vamos a ver después en la próxima clase que lo interesante con el group by es acá proyectar no solo ciudad como campo, sino que alguna función, oye, dado que tienes que juntarme las filas, sobre algún campo numérico, encuéntrame algo, o al menos cuéntame las filas,
¿sí? Entonces, lo que es interesante, lo que justificaría aquí el group by no es esta consulta así, sino que si yo hubiera hecho select ciudad, count, asterisco, ahí sí hubiera sido interesante porque ahí me hubiera dado Ciudad Santiago 2, Arica 1, Valle Alegre 1 y Valparaíso 1. Y ahí sí se hacía solo con group by, no se puede hacer con distinct, ¿sí? Ya, pero eso lo vamos a retomar mañana, nuestra próxima clase que es mañana, y vamos a empezar ahí a hacer ejercicios para ir distinguiendo, vamos a ver el having y a distinguir cuándo corresponde group by, cuándo no corresponde group by, ya, y ir viendo cada una de los 4 casos especiales y cuando no es ninguno de los 4 especiales y es un caso simple nomás. Bueno, simple de join con where, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas? ¿Es 35, 45? Ah, me quedan minutos todavía. ¿No? A las 45, ¿cierto? Sí, 45. Ah, ya, me quedaba entonces. ¿Ven? Justo me estaba adelantando. Ya, entonces sí podemos alcanzar a ver el group by. Entonces, ¿se entienden? Y de hecho dice, aquí encontrar la ciudad de los proveedores, como les había dicho, sí no se justifica mucho, pero porque todavía no está completo. ¿Ya? Y perfectamente se podría haber hecho solo con el distinct. ¿Ya? Por ejemplo, acá mismo, ¿les quedó claro el tema? Si hubiera sido select ciudad, count, asterisco. Ya, el count asterisco es count asterisco, ya lo dijimos. El count es el único que va con asterisco y no tiene sentido que tenga un campo al anterior porque cuenta filas solamente. ¿Ya? Entonces, ciudad, count asterisco, acá hubiera dado lo que es el count asterisco, hubiera dicho Santiago 2, Arica 1, Valle Alegre 1 y Valparaíso 1. Si en vez de count, yo podría haberle pedido average, ABG, que es promedio en inglés, average sobre calificación. ¿Sí? Sobre calificación. ¿Ya? ¿Y qué hubiera ocurrido? En Santiago me hubiera dicho Santiago 9, que es el promedio de 8 y 10, ¿cierto? Después, ¿quién sigue? Arica me hubiera dado nulo, vacío. ¿Ya? Valle Alegre me hubiera dado 4 porque es el único que tiene, igual Valparaíso hubiera dado nulo. Pruébenlo, ¿ya? En el aula está la base de datos, esta base de datos se llama venta.sql y ustedes la pueden importar, ¿ya? En el phpMyAdmin se importa. Ustedes la importan y la van a tener en la carpeta o en la base de datos test y pueden empezar a hacer estas mismas consultas, ¿ya? Ok, aquí está lo que había mencionado, ¿cierto? El count. Vimos el ejemplo, ¿ya? La función count es aplicada a cada línea agrupada, ¿cierto? Y por eso me da Santiago en este caso 2 porque cuenta fila. ¿Ya? Vimos el ejemplo con, si hubiera sido suma, tendría que haber hecho la suma sobre calificación porque es el único, lo podría haber hecho sobre prov, sobre el campo, el código primario prov, que es numérico, pero no tiene sentido haber hecho la suma en ese caso. ¿Ya? Se puede, pero no tiene sentido lógico, ¿cierto? Estar sumando código. ¿Ya? Mientras que la calificación sí, si hubiera sido suma, me hubiera dado para Santiago 18, ¿cierto? Y después 4 para Valle Alegre y nulos para Arica y Valparaíso. Ya sí, vayan haciendo esas pruebas para que vayan jugando. ¿Ya? Y de aquí viene una regla, entonces, igual que en el caso anterior, cada vez que usamos una función agregada acá, ¿ya? Hay que tener ciertos cuidados. ¿Qué es lo que dice la regla de más abajo? Es que si aquí tú vas acá arriba en el select, puedes tener todas las funciones agregadas que quieras, ¿ya? Count, zoom y todo el cuento. Pero si vas a tener un campo no agregado, como ciudad o cualquier otro, ciudad, calificación o nombre, ¿ya? Esto va a funcionar bien siempre y cuando, si aquí dice ciudad, entonces abajo tiene que decir ciudad. Abajo tiene que ser ese campo simple un criterio de agrupación o de agrupamiento, ¿ya? Tiene que estar abajo, si es que está arriba. Si está abajo, no es obligación que esté arriba. Es decir, yo podría tener select count asterisco from proveedor group by ciudad. ¿Sí? Entonces podría tener, es como que tuviera solo los count, sin la columna ciudad. Va a funcionar. No va a servir mucho porque no voy a saber qué valor es de quién, pero funciona. ¿Ya? Lo que no puedo hacer, por ejemplo, no sale acá el ejemplo, es tener select nombre, ciudad, nombre, ciudad, count asterisco. ¿Por qué? Porque nombre no está acá abajo como un criterio de agrupación.
¿Sí? ¿Qué está haciendo esto en términos conceptuales? Dice, oye viejito, toma toda la fila y agrúpamelas, como que tú las separaras en grupos y júntalas por ciudad. Todas las que tengan las ciudades iguales, porque es el criterio de agrupación, me las juntas y de esas agrupaciones cuéntame la cantidad de filas, la cantidad de pelotitas que había en cada grupo por ciudad, por así decirlo. Y eso es lo que está haciendo ahí. Mientras que si yo coloco select nombre, ciudad arriba, le voy a estar diciendo agrúpalos por ciudad y le voy a estar diciendo no solo, ok, los agrupaste por ciudad, junto los dos de Santiago, ¿ya? Y me está pidiendo que le entregue el nombre de la ciudad, ok, no importa porque es uno para todo ese grupo, porque los agrupé justo por eso, así que todos tienen el mismo nombre al interior de cada grupo. En este caso, los dos de Santiago tienen que decir Santiago porque es el criterio de agrupación, pero resulta que no es criterio de agrupación el nombre, entonces voy a tener dos nombres distintos en ese grupo. ¿Y cuál es el que proyecto entonces? Entonces, esa es la manera visual o imaginativa, por así decirlo, de verificar por qué no puede ir un campo no agregado, un campo de la tabla, arriba, si es que no va adentro, abajo, como criterio de agrupación. ¿Sí? Y eso se traduce en eso que está ahí. Si una instrucción select tiene una cláusula group by, todos los identificadores de columna son los que van acá arriba, ¿cierto? Los campos que quiero proyectar, identificadores de columna especificados en select, deben estar contenidos en una función agregada, o en la lista de columnas presentes en la cláusula group by, o en ambas. Entonces, el campo que esté proyectado arriba, o está en el group by, o es una función agregada, ¿ya? Pero no puede ser un campo y no estar abajo de la función agregada, ¿ya? Si no, no va a funcionar, se cae, no me bota datos, ¿sí? Ahí está el ejemplo, el mismo que había dado yo, pero en vez de, no, esto está con otro ejemplo, artículo suma, cantidad, está agrupado por código artículo. Entonces, claro, yo armé grupos por código de artículo, así que si pido el código del artículo, no hay choque porque cada grupo pueden ser varias filas, pero todos tienen el mismo valor, el mismo código de artículo, ¿sí? Mientras que si acá agrupé por código de artículo, estoy pidiendo proyectar un campo, que es el código de pedido, que no es un criterio de agrupación, entonces yo junto todos los artículos 1000, ¿ya? En la entrega, y seguramente esos 5 o 7 artículos 1000 de código 1000, de artículo 1000, van a tener asociados códigos de pedido distintos. Entonces, de nuevo, ¿cuál proyecto? Si no me está pidiendo que junte. Es distinto si acá a este pet gato yo le hubiera colocado un max pet gato. ¿Qué hubiera estado pidiendo ahí? Ok, a group dame todos los artículos pedidos, entrégame la cantidad total pedida de cada uno de los artículos y entrégame también el código del pedido de más alto valor. Valor no monetario, sino que de número más alto. ¿Ya? ¿Por qué? Pues yo puedo asumir que ese es el más reciente si es que es un correlativo. Entonces el más reciente. O si uso min, code pedido, asumiendo que es un correlativo que tiene relación con el tiempo, si es el min sería el más antiguo, porque es el número correlativo, el código pedido más chico, y al más chico uno lo asocia generalmente, dado que son correlativos a ¿cómo se llama? A tiempo, a temporalidad. ¿Ya? Pero hay un supuesto. ¿Sí? Profe, ¿el group by cuenta un null o directamente no lo agrega? El group by, es que el group by no es que cuente o no cuente. El group by, el que va a contar o no va a contar, es la función agregada. Entonces, si una fila tiene en algún campo algún valor null, el count igual lo va a considerar porque es la fila, es la tupla completa. Recuerda que null puede ser solo un campo, entonces ojo con el detalle. Aquí, por ejemplo, acá en proveedor, ya null y null son las calificaciones. ¿Sí? Pero acá sí el group by sí lo está contando. ¿Ya? Aquí puntualmente, en realidad no es el group by el que lo cuente. Si la fila está, se considera. Ahora, dependiendo de la operación que me pidan, como es count, entonces el count sí considera una fila si es que tienen algún campo null, porque en realidad el count no es sobre calificación, es sobre la fila completa. Entonces, como la fila completa existe, se cuenta. ¿Ya? Ahora, si una pregunta interesante hubiera sido, si en vez de count asterisco hubiera sido calificación, ¿ya?
o sea, disculpe, sum calificación, súmame los valores de calificación. Ya hubiera dado 10 y 18, ¿y qué pasa con un registro en null? ¿Ya? Si se cae, no se cae, me va a sumar. Si hubiera sido Santiago, en vez de 8 null, me hubiera sumado el null más el 10, me hubiera dado 10, o me hubiera dado null, o error. ¿Ya? Esos datos, esos casos especiales o dudas existenciales, las tienen que probar ustedes y ustedes ahí clarificarse para que estén más tranquilos, ¿ya? Pero en realidad para nosotros es transparente, ¿ya? No tenemos esas dudas existenciales, ¿ya? Pero pruébenla, ¿ya? Les insisto sobre eso, ¿ya? Prueben, ejerciten un poco, prueben esto mismo para que ustedes se convenzan de las consultas que son. Esto de más está decirle, y con eso creo que estamos pasados en 2 minutos, de más está decirle que este tema es súper importante, no porque lo diga yo, a mí no me es muy entretenido, para mí es más entretenido programarle en Java, pero muy a mi pesar igual les tengo que decir que esto es más importante que Java en el mundo profesional en el cual ustedes se van a desempeñar, porque claramente pueden estar muy alejados de lo que es TI y todo, pero a todo industrial, todo gestor, ni siquiera industrial, ingeniero civil industrial, sino que comercial y todos los ingenieros, tienen que hacer consultas, tienen que manejarse en Excel y tienen que saber algunas consultas en base de datos para poder ser clientes empoderados frente al área TI. ¿Ya? Ustedes muchas veces, su vida profesional, 1/3 se va a ir contestando mail, en reuniones, y haciendo reportes, ¿ya? Y no haciendo la consulta SQL, sino porque esa es la parte que ustedes la delegan al informático, ¿ya? Que se pueden ahorrar meses de espera si es que la consulta la saben hacer ustedes. No, a ustedes les va a tocar hacer el informe, hacer las diapos para ir a presentarlo para lo que es el negocio, ¿ya? Los indicadores y todo, pero cómo esos indicadores de proceso, esos indicadores de negocio, se obtiene el dato duro, es a una base de datos y por tanto es con una consulta SQL. ¿Ya? Y recuerden siempre, el informático está hasta aquí de pega, así que siempre les va a decir esta misma consulta, ya sí, dame 3 semanas y la tengo. ¿Ya? ¿Y cuánto más hacerla? Ya. Consulta, ¿ya? Porque vamos a quedar hasta acá. Nos falta solamente el Javin, que es un caso especial con GroupBy, y con eso después nos ponemos mañana a jugar con el PHP MyAdmin y todo el cuento. Profe, ¿se pueden agregar más de un campo? Sí. Vamos a ver también que en el GroupBy yo puedo agregar por más de un criterio, pero no es que agrupe, si yo coloco por ciudad y nombre, no es que agrupe, haga grupos por ciudad y grupos por nombre, sino que si yo digo GroupBy ciudad, nombre, es júntame grupos que tengan misma ciudad y mismo nombre. ¿Sí? Entonces si hago GroupBy ciudad, nombre acá, sería ITF Santiago, está en un grupo distinto de MNO Santiago. ¿Sí? Si tuviera 3 filas con MNO Santiago, no importa el valor de calificación y el código proveedor, ahí sí me los agrupa en una misma fila. Disculpen, en una misma agrupación. ¿Ya? Pero lo vamos a ir probando para que ustedes se vayan dando cuenta. Agregamos una tupla mañana así inventada, mala en la base de datos para que se vayan dando cuenta cómo va jugando el grupo ahí con distintos campos y todo el cuento. Ya, ¿más dudas, consultas? Ya, bien, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Vista plante y que tengan buena semana. Nos vemos mañana. Pele una repasada a esto para que no lleguen tan fríos y tan perdidos mañana y aprovechen mejor la clase. ¿Ya? Porque es la última de base de datos compleja y la próxima semana partimos con HTML y web por 2 semanas. Eso, nos vemos, que estén bien. Bien, saludos.